Hoy en Sexto Arte presentamos a José Bruno Cepeda Ruiz, poeta, narrador, magíster en Educación y Gestión Educativa, docente universitario de la especialidad de Lengua y Literatura en la Universidad Privada Antenor Orrego. Bueno, la verdad es que no hay una fecha específica. Desde que tengo uso de razón me encuentro identificado con la lectura. Cuenta mi madre que no tenían con quién dejarme porque ambos tenían que trabajar, en algún momento ambos trabajaron, y me dejaba en casa de una señora que vivía frente a la mía, ¿no? La señorita Trinidad Sánchez Argarate. Ella era una profesora retirada que se ganaba la vida adicionalmente de su cheque mensual, que era muy pobre, enseñando a los niños de Moche a leer y escribir. Entonces, como me encargaban con ella un poco para entretenerme, porque mi hermana era mucho más pequeña, me enseñó a leer y escribir como para tranquilizarme. Yo tenía 3 años a la sazón. Entonces, haber aprendido a leer y escribir a tan temprana edad me abrió un horizonte nuevo de posibilidades que un niño a esa edad no es consciente. Descubrí un mundo en todos esos garabatos que estaban escritos en los avisos, en las pancartas, en los paneles. Cuenta mi madre que yo me leía cuando viajábamos de Trujillo a Moche todos los paneles publicitarios con una emoción bárbara, como descubriendo el mundo. Y adicionalmente a ello, mi padre solía reunirse los fines de semana con su hermano, mi tío Raúl Cepeda, que tenía una librería, la librería Bestseller en Pizarro, en la quinta cuadra, a pocos metros de la Plaza de Armas, a 20 metros de la Plaza de Armas, y se reunía con una serie de amigos, ¿no? Entonces, un poco que mi mamá lo obligaba a llevarme como para que no tome mucho. Entonces, la forma de... Yo me quedo conversando con mis amigos y mi tío me decía, coge cualquier libro, hijo, y lee. Entonces descubrí 4 años, 5 años, 20 leguas de viaje submarino, Las mil y una noches de Sherezada, descubrir a Ivanhoe, leer a Scott, leer a Robert Louis Stevenson, novela de aventuras, y a esa edad pues he soñado y he viajado por todo el mundo a través de las letras, ¿no? Digamos que es en la adolescencia donde comienza mi gusto por escribir, ¿no? O sea, si bien es cierto, siempre había sido muy epistolar, cartitas a la madre, por el Día de la Madre, por el Día del Padre. Mi madre hasta ahora guarda algunas de esas cartitas, llenas de errores ortográficos, desde luego. En la adolescencia, el espíritu por escribir, por hacer poesía, después de haber leído a Rubén Darío, después de haber leído a Vallejo en Los Heraldos Negros, comienzo a escribir, comienzo a hacer poesía. Inclusive algunos de mis amigos, que seguramente alguno de ellos mirará este reportaje, sabrá que algunos recurrieron a mí para hacerle una poesía y poder solucionar un problema amoroso. Entonces, pero todavía no entraba en el mundo de la narrativa. Me gustaba la narrativa, pero leerla, pero me gustaba más producir poesía. Sin embargo, ya en la universidad adquirí también los elementos técnicos necesarios a través de una serie de lecturas que nos dejaban la posibilidad de escribir y hacer narrativa. Algunos de los primeros escarceos de esos cuentos, con las correcciones propias del caso, aparecen precisamente en esta última producción, A la sombra de Afrodita, ¿no? Bueno, he leído tanto que si tuviera que quedarme con un narrador, me gusta mucho Dumas, me gusta mucho Alejandro Dumas, padre. Me gusta, hay un libro que me marcó mucho en mi adolescencia, que es El Conde de Montecristo. Después de leer La mano del muerto, que es la segunda parte,
en la historia, me decepcionó mucho la segunda parte. Lo mismo me pasó con 20 años después y Los Tres Mosqueteros, un poco que las segundas partes a veces no van con el nivel impactante de las primeras lecturas. Me gusta mucho Verne, Los hijos del Capitán Grant, El castillo de Halifax, El faro del fin del mundo, 8 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, etc. Las he leído todas, las de Julio Verne. Me gusta mucho Ribeiro en el caso peruano, Bryce Echenique. Me gusta mucho el estilo sentencioso, un poco más carismático, menos estructural que tiene Bryce frente a Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Creo que hay muchos autores con los que me he sentido muy identificado. A la fecha llevo 9 títulos publicados, muchos de ellos son libros de corte académico. Tengo 2 libros sobre César Vallejo, uno en la que soy coautor, el libro es Vallejo en la pluma periodística, el segundo libro es Vallejo selección de artículos, y tengo otro libro en la que yo sí trabajo solo, que es Vallejo, la palabra justa. Adicionalmente a ello, con mi esposa pudimos publicar Ortografía y puntuación, un pequeño manual que luego sería la base para, ya trabajando solo, hacer Redactar en Azul, que es el libro con el que ya estoy en la segunda edición. Y en el tema poético tengo Sueño de orillas y ahora pues A la sombra de Afrodita, que es el hijo nuevo, ¿no? Con el que hay que vivir y hay que cuidar. El que hace poesía, no digamos el poeta formalmente, es una persona que trata de exorcizar sus momentos. Entonces el poeta no todo el tiempo está escribiendo poesía, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva. Obviamente quien vive de la poesía, que no creo que haya nadie en el Perú porque se gana muy poco, no va a estar escribiendo todo el tiempo. Entonces es por ello que la temática es muy variada. Indudablemente que el mayor atractivo de una producción poética está en el amor, el romance, esa situación del eros, ¿no? Pero hay otros motivos que nos llevan a pensar que también digamos, la justicia, la equidad, la política y situaciones de ese tipo nos pueden llevar a escribir sensaciones un poco más cortas. Pero yo particularmente no tengo un motivo único para hacer poesía, sino la inspiración llega en ese momento y hay que saberla capturar, ¿no? De los cientos y miles de poemas que escribí en mi adolescencia, no rescaté más que 2, por diferentes motivos obviamente. No había la técnica, no había el estilo, no había la formalización teórica y práctica de la que gocé ya después en la universidad, que constituyen ya la mayoría. Inclusive después, cuando ya he comenzado a ejercer profesionalmente mi carrera de docente, mi producción fue mucho más, digamos, mejor trabajada, mejor lograda, ¿no? Me gusta mucho Charmilero, es un cuento un poco inspirado en ese trabajador azaroso de Rusia. El nombre de Sueño de orillas ocurre porque paradójicamente muchos de los poemas fueron inspirados, o llegó la inspiración cuando estaba frente al mar. En algunos casos en Delicias, en otro caso en Tortugas, en otro caso en Huanchaco. Entonces yo vi pasar a un pescador, serían pues 5:30 de la mañana, que nos habíamos levantado en un retiro en Tortugas, y lo vi pasar con sus aparejos de pesca, con su hijo llevando un balde, y dije, pues, cuántos sueños y cuántas esperanzas lleva este hombre cargado a cuestas, y cuánto el Perú puede sentirse identificado con un solo hombre que va a trabajar, ¿no?
Y eso me llevó a escribir ese Charamilero, que es un poco ese poema, ¿no?